Antes de empezar este video, quisiera mandarle un gran agradecimiento al artista HMake, quien fue la encargada de hacer este avatar. Maravilloso se queda corto ante el trabajo que hizo, por lo que me encantaría que la siguieran y la apoyaran en su trabajo. Créanme que se lo merece. Dejo su cuenta en la descripción y en el comentario fijado de este video. De todo corazón, muchísimas gracias por este avatar. Ahora sí, al video. El diario de Jonathan. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya de ella? Lo digo en serio, ya se ha dicho todo de ella. Amada como criticada a partes iguales, siendo la audioserie más reconocida de esta pequeña y peculiar comunidad que son las audioseries Loquendo, y es en esta ocasión que he decidido hablar de esta obra. ¿Qué es? ¿Cómo la conocí? Mi humilde opinión y qué es lo que ha significado para mí esta audioserie. Por lo que, y sin nada más que agregar, comencemos. El diario de Jonathan es una historia escrita por el usuario Strode y subida en el canal Xboxer091, que nos cuenta la historia de Jonathan, un joven que deberá sobrevivir a los estragos de una guerra, donde a lo largo de su travesía se enfrentará a todo tipo de adversidades y aventuras, con tal de poder sobrevivir. Naciendo originalmente como una creepypasta de Hora de Aventura, esta historia con el pasar del tiempo se iría transformando en algo mucho más grande, hasta el punto de convertirse en una historia con personajes y lore propio, destacándose por su clara combinación de elementos del lore de Hora de Aventura, anime shonen, obras de demonios e historias de supervivencia zombie, logrando contar con una personalidad muy única, entre muchas historias que a día de hoy yo conozco. Teniendo a día de hoy una comunidad de fans muy fiel a la obra, y ya con más de 10 años aún en publicación, el diario de Jonathan da que hablar aún a día de hoy, siendo esta, junto a su historia hermana, el diario de Jaden, que será tema para otro video, una de esas historias que incluso a día de hoy le tengo mucho cariño y evoca en mí una gran nostalgia, transportándome en aquella época, donde todo era más simple. Finales del 2013, 10 años, era apenas un niño que estaba empezando a conocer el anime. Veía Ranma y medio por YouTube, amaba Death Note, aunque a veces no lo entendía, y me había vuelto fan de Shingeki no Kyojin. Mi única preocupación era ir al ciber después de la escuela, jugar Halo, Counter-Strike, Gears of War, ver cualquier AMV con Linkin Park de fondo, o escuchar la primera creepypasta que encontrara por YouTube. Cuando no hacía ninguna de las cosas que mencioné antes, disfrutaba ver junto a mi hermano la televisión, más específicamente, ver Cartoon Network, Ed, Edd y Eddy, Chowder, Coraje el perro cobarde, KND, Clone Wars, Flapjack, Gumball, Drama Total, Ben 10, un gran catálogo de series memorables, pero había dos que a mis ojos destacaban por encima de las demás, Un Show Más y mi favorita personal de todas, Hora de Aventura, una serie de fantasía muy rara, pero a la vez muy única, divertida y extraña por momentos, pero entrañable para mi yo de esa época, una serie muy ligera pero que, en el fondo, ocultaba algo mucho más oscuro de lo que uno podría suponer. Y no sería hasta los episodios Amor Loco, Amor Peligroso, con la aparición del Lich, pero sobre todo, con el magnífico especial Secretos Navideños parte 1 y 2, con la revelación de quién es el rey helado, que me enamoraría perdidamente de la serie, lo que me llevaría a internet, a querer buscar e investigar más sobre ella. Y lo que viví en esa época fue simplemente mágico. Las teorías acerca de la serie eran el pan de cada día dentro de esta comunidad. La guerra de los champiñones, el pasado del rey helado, los humanos en el mundo de U. El fandom de Hora de Aventura estaba loco, y como ellos, yo también me había vuelto igual de loco por la serie, consumiendo cualquier material referente a esta, teorías, blogs, música, fanarts y creepypastas. Y es esto último lo que nos interesa. Y así fue como conocería el diario de Jonathan, o mejor dicho, creepypasta de Hora de Aventura, capítulo 1, atrapándome casi al instante y volviéndome fan de dicha creepypasta. Y es que mientras más lo pienso, hubo muchos factores que fueron los responsables para que yo me volviese fan de esta historia en un inicio. La creepypasta buscaba contar una historia alternativa a Hora de Aventura, antes de la llamada Guerra de los Champiñones, transportándonos con Jonathan. Un claro paralelismo al fin de la serie en la que se basaba la historia, reinterpretando muchos de los elementos más conocidos de la caricatura a la creepypasta. Los Canisplasmidus, claro paralelismo a Jake, el Enchiridion, la guerra en cuestión, todos estos elementos combinados con una historia de apocalipsis zombie. Claro, esto hablando específicamente de los primeros capítulos del diario. Capítulos que, aunque con una historia muy simple, funcionaban bien para hacer una creepypasta, más una selección musical que luego se volvería sello para la audioserie y sobre todo, una narración excelente. Todo esto fue la mezcla perfecta para que mi yo de 10 años de esa época quedara maravillado con la historia. Y esto tan solo era el comienzo. Los demonios, Insanity y el arco del hotel llegarían después, haciendo que la historia dejase de ser una simple creepypasta y pasase a ser su propia cosa,
Y no les miento, yo disfrutaba los capítulos demasiado. Había empezado a ver la audioserie cuando esta apenas tenía los primeros 7 episodios publicados. Devoraba la serie como loco. Hasta hubo un punto donde hacía incluso dibujos inspirados en esta, con la entonces esperanza de que Strop los usara para su historia. Dibujos que, al final no mandaba por vergüenza debido a mis habilidades en dibujo. Todo era diversión y entretenimiento, hasta que, un día, simplemente, me alejé de la serie. Y no se confundan, no me alejé porque ya no me gustase. Al contrario, el arco del hotel y la pelea entre Insanati y Cordero era una de las cosas más épicas que había visto hasta ese momento. Recuerden, tenía 10 años en esa época. Pero mientras más pasaba el tiempo, más popular se volvía la audioserie, y con ello, más ambiciosa. Y con ello, los capítulos eran cada vez más largos, y al ser más largos, estos tardaban cada vez más en salir. Y fue aquí donde me costó seguir el ritmo de la serie. Yo no tenía computadora, internet o tan siquiera un celular para esas épocas, por lo que la única forma que yo tenía para ver la audioserie o era yendo a Cibers o usando la computadora de la biblioteca de mi pueblo, por lo que hacer los capítulos cada vez más largos me costaba mucho seguirles el ritmo. Eso sin contar que los tiempos de publicación irían siendo cada vez más largos, lo que hacía que perdiera de vista la serie por momentos. Y si a eso le sumas que en ese preciso momento mi obsesión por Hora de Aventura ya había desaparecido y que el anime cada vez más iba apoderándose de mis gustos, fue solo cuestión de tiempo para que al final me alejase de la audioserie. Y recuerdo dejarla exactamente en la parte donde Jonathan y compañía se embarcaban en el Hitoshi, más específicamente cuando Jonathan era abandonado en la ciudad por este, prometiéndome así retomar la obra algún día en el futuro. ...2020, pandemia, coronavirus... 3 palabras que a cada uno le despertará sentimientos diferentes. Una época horrible para muchos, y de autodescubrimiento para algunos, y como todos, no había mucho que hacer en este confinamiento. Y un día, navegando por internet, la volví a encontrar. Aquella historia que alguna vez en el pasado había disfrutado, y que ahora, a meses de convertirme en un adulto, me traía recuerdos de una época más simple, una época mejor, a lo que, y sin tener nada más que hacer, decidí volver a retomar la audioserie, y el resto, bueno, es historia. Y es que en perspectiva, y a comparación de muchísimas otras audioseries que existen por allí, el diario de Jonathan llegó en el momento correcto, de la forma correcta, y continuó, hasta cierto punto, de la forma más correcta posible, encontrando así 4 razones por las que esta audioserie se volviera popular y a día de hoy posiblemente sea la cara de todo un formato de videos con Loquendo en YouTube. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como dije antes, el diario de Jonathan llegó en el momento exacto, en pleno apogeo del fandom de Hora de Aventura, y en el apogeo de la misma serie con la emisión de su 5ª temporada, considerada la mejor de toda la serie. Y el auge de las teorías, que no haría sino más que aumentar gracias a esta temporada en específico. Y es que pensémoslo, el mundo vasto y colorido que tenía, más el carácter amigable y humano combinado con su oscuro trasfondo, la idea inicial de una creepypasta que se ubicara antes de la llamada Guerra de los Champiñones, que buscase contar el inicio del mundo de U con un protagonista que sirviera como paralelismo afín, y combinado con múltiples elementos de la caricatura, era simplemente una idea interesante y atrapante de entrada, en aquellos años que Hora de Aventura era de lo más discutido aquí en internet. Sí, al final Hora de Aventura no fue sino un gancho para esta historia en un inicio, que si bien y capítulos posteriores seguiría tomando varios elementos de la caricatura, la historia se iría transformando de esa inocente creepypasta que era en un inicio a lo que es hoy en día, a lo que nos lleva al siguiente punto. ¿A quién no le gustan las historias de zombies? El hecho de que la creepypasta iniciase como una historia posapocalíptica de supervivencia zombie fue todo un acierto, funcionando como el punto anterior como un gancho atrapante para los más jóvenes y los amantes de este género, además de que como historia de supervivencia funciona muy bien. Vale, si ignoramos el hecho de que el protagonista tiene 14 años y actúa como un adulto con entrenamiento en supervivencia, o que posteriormente se hace de un demonio que lo vuelve OP, el sentimiento de supervivencia se encuentra presente a lo largo de toda la obra, con cada nuevo descubrimiento o acción repercutiendo en la forma de ver el mundo del protagonista. Eso sin contar la tensión y el dramatismo que tal elemento otorga en muchísimos momentos. Tanto el mundo que presenta como el protagonista se complementan muy bien el uno al otro en esta audioserie. En perspectiva, la evolución que fue teniendo la historia conforme se desarrollaba es una de las cosas que más me sorprende, pasando a ser, como mencioné antes, una simple creepypasta de una serie para adolescentes a hacer su propia cosa, siendo este cambio algo gradual, empezando a incorporar elementos o personajes propios mientras más avanzaba la historia, alejándose así cada vez más de su fuente de origen. Su carácter de historia de supervivencia posapocalíptica aumentaba, y la aparición de nuevos personajes, grupos o enemigos que hacían a la historia sentirse viva por momentos.
Jonathan, Red, Giovanni, los Taitos, los portadores, y creando también un lore muy interesante de fondo en la historia. Digo, con 10 años de publicación, casi 40 videos dedicados a esta historia y cerca de 60 horas de contenido a día de hoy, solo es ver capítulos sueltos y darse cuenta del enorme recorrido y cambio que ha sufrido la audioserie con el paso del tiempo. Si bien, el momento en que llegó la audioserie fue lo mejor que le pudo pasar, y cómo se fue construyendo fue lo que hizo que se distinguiera de entre otras, si hubiera un elemento que fue clave para que esta obra fuera lo que fue, esa sin ninguna duda fue la narración. Y es que Dios mío, la forma en la que se narra la historia es casi perfecta. Si bien peca de pretenciosa por momentos, esta no deja de ser excelente, transmitiendo muy bien cómo es el mundo, los personajes, los diálogos y la acción. Y oh Dios mío, la acción. Hasta el día de hoy, 2023, no he escuchado ningún audiorelato que describa momentos de acción tan bien como lo hace esta. Ok, son escenas sacadas como si de un anime shonen se tratase, pero la forma en la que se describen, el dinamismo y las situaciones son simplemente súper inmersivas para el espectador. Pero, si hay algo que se lleva las palmas en esta cuestión, eso sin duda serían los monólogos. Ya sea los monólogos de Jonathan o las ocasionales apariciones de Giovanni, las reflexiones y pensamientos que dan estos personajes, aunque edgy en algunas ocasiones, no se siente fuera de lugar por el tipo de obra que es. Una narración que, si bien en un inicio ya de por sí era muy buena, esta no hizo más que despegar para arriba conforme el autor más crecía y desarrollaba su estilo de escribir en la historia. Siendo quizás estas 4 razones del por qué es que a día de hoy no existe ninguna otra audioserie que tenga la popularidad que esta obra tiene. Pero la obra no es perfecta. Y siéndoles completamente honesto, me resulta incluso difícil recomendarle a alguien que no la haya oído, o tan siquiera conozca el pequeño mundillo de las audioseries, o tan siquiera el de las creepypastas. Y entre estas razones se encuentran: Jonathan es polarizante, querido y odiado a partes iguales, siendo considerado por muchos como lo peor de la historia incluso, y es entendible el porqué el pensamiento de esto. Tal y como lo dijo Gameform en su video de la audioserie, Jonathan es un edgy, en toda la extensión de la palabra. Y es que a ver, que un chico de 14 años sea experto en supervivencia y con habilidades de lucha o parkour, sea portador de un demonio poderoso, con reflexiones nihilistas o absurdistas, y que casi tenga hasta un maldito harem como si de un anime se tratase, es cuanto menos gracioso si lo escuchas de forma seria. Pero aún así, yo personalmente no lo veo como un mal personaje del todo. Ojo, tampoco lo considero un buen personaje, y si me dieran a escoger, Gideon me parece mucho peor personaje que el mismo Jonathan, pero simplemente, Jonathan funciona para el tipo de historia que se busca contar. A comparación de lo que muchos dicen, está lejos de ser un Gary Stu, porque en muchísimos momentos veremos al chico fallar y tropezar en el camino en una gran infinidad de ocasiones, además de que es ese aspecto edgy que hace que, muy a comparación de otros protagonistas de otras audioseries, resalte por su actitud caótica que sirve como detonante para casi todos los momentos de la historia. Además de que no les mentiré, es también gracias a esa actitud que se logran dar muchísimos de los monólogos y reflexiones que suelta el personaje. Al final, si te agrada Jonathan o no, es más subjetivo que otra cosa. Siéndoles honesto, yo me la pensaría 2 veces antes de hablarle si lo tuviera enfrente, pero no es alguien tan nefasto como muchos lo pintan. Además de que todos estos problemas que les conté suceden casi a mitad de la historia, por lo que no es un problema que en un inicio o capítulos más recientes pueda molestar. Y hablando de inicio, sí, antes mencioné que la obra llegó en el momento exacto de la forma exacta, y que el inicio funcionaba para la historia que buscaba contar en un principio. Pero todo esto me refiero a cuando la obra iba empezando, porque sí, el inicio tal vez sea algo que espante a los más nuevos que llegan a esta historia. Y es que una obra con tremendo lore detrás, con organizaciones secretas, demonios, un post-apocalipsis zombie, supervivencia, un protagonista casi emo y mucha acción, inicie como una simple creepypasta de hace 10 años, puede ahuyentar a más de uno. Cosa que puedo entender perfectamente, porque la verdad dudo que cuando Strobe empezó a escribir la historia, supiera en la enorme fama que esta obtendría y en todo lo que vendría después. Personalmente, yo a los primeros capítulos les tengo mucho cariño, porque me recuerdan a una época que todos hemos vivido, pero igual entiendo a aquellos que les pueda costar por esto mismo empezar la audioserie. Si escucharon hace un momento, mencioné como el protagonista de la historia, Jonathan, era un edgy. Y es que sí, otra cosa que hace que me cueste recomendar la audioserie es que en momentos, más especialmente durante el arco de los suburbios o el del hotel, llega a ser bastante edgy en ocasiones. Muchos de los que vimos la audioserie éramos niños o adolescentes, y muy seguramente este era un rasgo que muchísimos ignorábamos en pos de la acción o la historia. Pero viendo ahora estos capítulos con lentes del 2023, honestamente me es difícil defender la serie en este aspecto. Ya en capítulos posteriores, la obra iría madurando para lograr convertirse en algo más serio y más trabajado, pero créanme, la mancha de Jonathan y los bebés es algo que perseguirá a la obra por un largo tiempo.
No es sorpresa que al menos un 95% de la gente que le gustan las creepypastas, como la gente que le gustan las caricaturas, también les guste el anime. Y sí, el Nakama Power, demonios, un protagonista OP por momentos, escenas de acción que parecen sacadas de un anime de peleas. Son elementos que están por momentos presentes a lo largo de toda la audioserie. Ojo, de todos los puntos aquí mencionados, este es el único que no considero malo realmente, ya que en cierta forma es esto lo que hace que la obra logre ser entretenida y sencilla de ver para muchos. Pero sí, si eres alguien que no está acostumbrado al anime, o simplemente no puedes con la combinación de elementos que la audioserie ofrece, la tienes muy difícil para empezar a ver esta historia. Y es por lo anterior mencionado que me es difícil recomendar el diario de Jonathan a cualquier persona, ya que su formato en sí y todo lo que muestra es algo muy raro de ver, y que puede no ser del gusto de muchos, pero que, si te atreves a meterte a esta historia y disfrutar de la aventura, ten por seguro que te encontrarás con algo que no te dejará indiferente para nada, y que aún después de muchos años, seguirás recordando. No saben cómo disfruté hacer este video. Fue todo un viaje por mi infancia, y con la aparición de hermosos recuerdos de una época que forjaron lo que soy ahora. Este video lo tenía pensado desde hace mucho tiempo, pero no sabía cómo abordarlo, si como una crítica, una recomendación, como story time, entre otras. Al final pensé en hacerlo a mi manera, en este Frankenstein de video, para hablar de lo que significa esta historia para mí, que si bien está lejos de ser perfecta, para mí significó algo, para aquel joven de 10 años de esa bella época. Y bueno gente, espero de todo corazón que este video les haya gustado. Quisiera saber qué opinan ustedes de la audioserie, créanme que con gusto leeré todos sus comentarios. Así también, tengo pensado en hablar de otras audioseries, por lo que cualquier recomendación o idea es bienvenida. Y quisiera nuevamente agradecer a HMI por este avatar. En serio que muchísimas gracias. Ya y sin más que decir, hasta la próxima.